Soy Mercedes. Tengo 68 años. Soy española y vivo en Madrid. Aquella noche, mi pequeño apartamento en la calle Narváez brillaba cálido bajo la luz amarilla. El olor a bacalao al horno con aceite de oliva aún flotaba en la cocina. La mesa de roble en medio del salón estaba lista. Una bandeja de croquetas crujientes, un plato de ensalada mixta verde y un vino tinto recién abierto que todavía respiraba. Alejandro, mi hijo, de 38 años, reía a carcajadas, moviendo las manos mientras contaba algo del trabajo. Marta, mi nuera, de 35 años, se levantó para servirme más arroz, el cabello recogido con cuidado, los ojos brillantes, como si todo en la vida fuera simple. «Mira, mamá», dijo Alejandro empujando el teléfono hacia mí. En la pantalla aparecía una foto suya con los compañeros frente a una máquina perforadora. «Mañana me asignan un nuevo equipo. Por fin llegó mi turno. Felicidades». Sonreí, alzando mi copa. «Te lo mereces». Marta aplaudió suavemente. «Te lo dije, es el más trabajador». Luego me miró con cariño. «Coma un poco más, madre. El pescado frío pierde el sabor». Todo parecía perfecto. El ambiente familiar redondo como un flan recién desmoldado, liso, impecable, sin grietas. Escuché el sonido de los cubiertos contra la loza, el leve chisporroteo de la bombilla en la cocina, el ruido del pasillo cuando alguien cerraba una puerta. Madrid, a finales de otoño, dejaba entrar por la ventana la brisa fresca con olor a castaños del Parque del Retiro. Me dije a mí misma, tranquilidad. Una palabra sencilla, pero completa. Entonces, el teléfono en el bolsillo de mi cardigan vibró suavemente. Solo una vez, corta y aguda como la punta de una aguja sobre la piel. Miré hacia abajo. Un número desconocido. El mensaje brillaba en la pantalla. «Sal de la casa ahora. No les digas nada». Por un instante creí haber leído mal. Mi mente repitió esas 4 palabras como un golpeteo sobre vidrio. ¿Quién? ¿Por qué en portugués? ¿Y por qué debía salir de casa? «¿Mamá?», preguntó Alejandro inclinándose. «¿Está todo bien?». Parpadeé, sintiendo que la habitación se encogía un poco. «Sí, solo». Dejé la copa y traté de mantener la voz firme. «Voy al baño un momento. ¿Quiere que le traiga su medicina para el estómago?». Marta ya estaba de pie, atenta. «No hace falta». Moví la mano, forzando una sonrisa. «Estoy bien». Caminé hacia el pasillo. El suelo de azulejos estaba frío bajo mis pies. El corredor conducía al baño y a la puerta trasera que daba al patio común. Mi corazón golpeaba con fuerza. El pulso se mezclaba con el sonido de una lavadora girando en el balcón del piso superior. Frente al espejo, me detuve unos segundos. Las arrugas junto a los ojos, el pómulo aún firme, los labios temblando. Susurré. «Cálmate». Pero mi mano seguía apretando el teléfono, donde aún brillaban esas palabras duras como clavos. Deslicé el cerrojo y abrí la puerta trasera. El aire nocturno entró con olor metálico de barandillas pintadas, con jabón del lavadero del primer piso y un toque de naranja amarga recién pelada. Miré hacia atrás. Desde la mesa, Alejandro seguía hablando con entusiasmo. Marta respondía con risas y exclamaciones. No sabían nada. Mis pasos fueron tan ligeros como pude. Cerré la puerta y contuve el aliento hasta oír el clic del pestillo. El patio apareció ante mí. El suelo de piedra húmedo por el rocío. Unas macetas de geranios rojos. Una bombilla con sensor que se encendía y apagaba según mi movimiento. El cielo tenía pocas estrellas, pero las suficientes para ver las nubes deslizarse como una cortina gris sobre un fondo negro. Apoyé la espalda contra la pared. Mi corazón seguía retumbando. Abrí de nuevo el mensaje. Nada más. Sin nombre. Sin imagen. Solo esas 4 palabras frías. Quise responder. «¿Quién eres?». Pero mis dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Y si era una broma cruel? ¿Y si era una advertencia real? ¿Por qué en ese idioma y no en español? Las preguntas se amontonaban sin respuesta. Mi aliento formó una nube pequeña en el aire frío. El olor a pasta gratinada subía desde el piso de abajo, recordándome la cena que había dejado.
Por un instante me pareció escuchar una silla moverse, la voz de Marta llamándome. ¿Madre? Me mordí el labio. Escribí rápido. ¿Quién es? Y borré. El instinto, ese instinto que ayuda a una mujer a sobrevivir a los años, me dijo, no regreses todavía. Me moví hacia la sombra junto a la escalera de emergencia, desde donde podía ver el interior por el cristal de la cocina. Dentro, la luz dorada seguía tranquila. Alejandro recogía una servilleta del suelo. Decía algo que hacía reír a Marta. Todo era normal, demasiado normal. Y eso, precisamente, fue lo que me asustó. Si todo iba bien, ¿por qué aquel mensaje? Un viento cruzó el patio. Las hojas del plátano se voltearon con un sonido seco. Apreté el pañuelo de lana contra mi cuello. Sentí mi pulso calmarse apenas. Entonces el teléfono vibró. Otra vez me sobresalté. Casi se me cayó. El mismo número. El mismo ritmo breve. Respiré hondo y abrí. Nada nuevo. Solo un aviso de señal débil. Reí suavemente. Una risa sin alegría. Empecé a contar el parpadeo de las luces del edificio de enfrente para mantener la calma. 1, 2, 3, hasta 10. Luego bajé la mano. Mi única decisión en ese momento fue esperar. Esperar un minuto más. Esperar otra señal. Esperar para entender si realmente estaba exagerando o si mi vida acababa de cambiar para siempre. Detrás de la puerta de la cocina, volvió a sonar el arrastre de una silla. «Mamá, ¿está bien?» Alejandro alzó la voz. Cerré los ojos un segundo. «Perdóname, hijo», murmuré para mí misma. Solo un minuto. Un minuto para respirar, para escuchar los latidos de mi corazón, para aceptar que hay cierta humildad en confiar en el instinto, especialmente cuando golpea justo en el momento en que crees que la vida ya está en orden. Miré hacia el cielo gris pálido. El olor a naranja amarga volvió a pasar. Mi mano se aferró al teléfono como si sujetara un hilo diminuto en medio de la oscuridad. Aún no sabía por qué debía salir. No conocía el origen de esas 4 palabras tan severas, pero sabía que acababa de salir del círculo seguro de la cena familiar y que tal vez acababa de entrar en una verdad que durante mucho tiempo no me atreví a nombrar. Me quedé inmóvil en el patio trasero, con el teléfono apretado en la mano como si fuera un salvavidas. El aire del inicio del invierno era helado, pero mi piel ardía como si alguien encendiera fuego dentro de mí. Todos mis sentidos tensos como cuerdas. En ese instante, un sonido cortó la noche. El rodar lento de ruedas sobre el empedrado. Sin sirena, sin luces azules, solo un resplandor blanco filtrándose por el muro. 3 coches, patrulla color gris plata, se detuvieron a unos 20 metros de mi casa. Se abrieron las puertas. 4 agentes uniformados descendieron. Las chaquetas reflectantes con el emblema Policía Nacional, semblantes firmes pero discretos. Sin ruido, sin estridencias. Avanzaron hacia la puerta principal del piso que yo acababa de dejar. El corazón me golpeaba, las rodillas me temblaban. Me agaché detrás de un helecho plantado junto a la verja de hierro, mirando entre las hojas. La puerta de mi casa se entreabrió. La luz amarilla del comedor se derramó por el pasillo. Apareció Alejandro, aún con la sonrisa a medio borrar, una copa de vino en la mano. ¿Sí? ¿Hay algún problema? Su voz sonó cortés, aunque un poco sorprendida. Uno de los policías dio un paso adelante, voz grave y clara. Somos de la Policía Nacional. Hay una denuncia por maltrato a una persona mayor y coerción para firmar documentos legales. ¿Se encuentra aquí el señor Alejandro Morales? La copa en la mano de mi hijo se detuvo. Unas gotas cayeron al suelo, dejando manchas rojo oscuro sobre las baldosas. Vi a Marta salir de la cocina con un paño en las manos. Su expresión pasó de la sorpresa a la defensa en un segundo. «Esta es nuestra casa. ¿Qué está pasando?», preguntó, forzando una sonrisa educada. El agente abrió su libreta. «Hemos recibido información de que la señora Mercedes Morales, de 68 años, está siendo controlada financieramente, obligada a firmar documentos legales y restringida en sus contactos sociales. ¿Se encuentra en el domicilio?». Escuché cada palabra con nitidez. Mi nombre, mi edad y la denuncia.
Mi cuerpo se quedó inmóvil. ¿Quién había dado el aviso? Alejandro soltó una risa seca, como grava cayendo. ¿Maltratar a mi madre? Imposible. Mi madre está aquí, cenando con nosotros. Luego giró hacia adentro, levantando la voz. Mamá, ven un momento. Me mordí los labios para no emitir sonido. Dentro, Marta miró alrededor fingiendo alarma. Dios mío, acaba de ir al baño. Quizás no escucha. Uno de los agentes murmuró algo a su compañero y luego respondió. Necesitamos hablar con ella de inmediato, señora. El silencio que siguió pareció eterno. Escuché los pasos de Alejandro atravesando el salón, la puerta del baño abriéndose, su voz llamando. «Mamá, ¿dónde estás? Mamá». Puertas que se abrían por toda la casa, el golpeteo de sus sandalias sobre el suelo de cerámica. Yo permanecía en la oscuridad, con las manos heladas y la espalda pegada a la pared húmeda. Todo se agolpaba en mi cabeza. Cada vez que me obligaron a firmar autorizaciones para facilitar la gestión. Cada frase suave, pero cortante como hielo. Mamá no necesita tener efectivo. Nosotros nos encargamos. No salga tanto. La gente afuera engaña fácilmente. Durante años me convencí de que era preocupación. Ahora comprendía que era una cadena. Dentro, Alejandro se volvió hacia los agentes. Debe de haber un malentendido. Mi madre está bien. Solo la ayudamos a manejar sus cuentas para evitar errores. No está bajo ningún control. El jefe de policía mantuvo el rostro impasible. Pero tenemos una copia de la denuncia, junto con pruebas bancarias y documentos legales firmados hace 3 meses. Según ellos, toda la propiedad de la señora Mercedes fue transferida temporalmente a su nombre. Vi cómo Alejandro se quedaba inmóvil. Marta intervino con voz tensa. Fue porque ella quiso. No la obligamos. Dijo que estaba cansada y quería dejar todo en manos de su hijo. El agente negó con la cabeza. Una declaración voluntaria debe confirmarse mediante video o testigos. No encontramos ningún registro que lo pruebe. La casa, antes acogedora, ahora parecía un escenario falso. Miré a mi hijo, aquel a quien había abrazado cada vez que caía, por quien había pasado noches enteras en vela cuando tenía fiebre. Ahora actuaba. Su voz era fluida, su mirada dura, su mano cerrada en un puño tras la espalda. «Creo que alguien nos está gastando una broma», dijo Alejandro. «Algún vecino envidioso porque mi madre vive con nosotros». El policía preguntó. «Entonces, ¿dónde está la señora Mercedes?» Marta miró rápidamente alrededor de la habitación. «Habrá salido a tirar la basura. Suele hacerlo después de cenar». Me agaché, el corazón a punto de salirse del pecho. La luz de una linterna pasó por la ventana, rozó las macetas, tocó mi mano. Contuve la respiración. Por suerte, el agente se dio la vuelta. Uno de ellos dijo: «Volveremos mañana por la mañana para hablar directamente con la mental, señora Mercedes. Mientras tanto, se les prohíbe hacer cualquier cambio en propiedades o cuentas bancarias hasta que se verifique el caso». Alejandro asintió, los labios apretados. Marta fingió preocupación, preguntando una y otra vez: «¿Pero de dónde ha salido todo esto? ¿Quién inventaría algo así?». No tuve que pensarlo mucho. En un instante, cuando la luz reflejó en su rostro, supe quién había enviado aquel mensaje. No era un desconocido, no era un vecino, era alguien dentro de esa misma casa. Cuando los policías se marcharon, permanecí inmóvil detrás de la verja, observando cómo subían a los coches y giraban en la esquina. Las luces traseras rojas se proyectaban sobre el asfalto como una línea de sangre. Dentro, escuché la voz grave de Alejandro. «¿Qué le dijiste a alguien, Marta?» «¿Yo? No». «¿Me estás acusando? Entonces, ¿por qué saben lo de los papeles?» Oí el estallido de una copa, una silla golpeando el lardo, suelo, un silencio espeso, y luego un susurro cargado de furia. «Si esa vieja dice algo a alguien, tendremos que hacerla callar». Aquella frase me heló la sangre. En un segundo comprendí que aquel mensaje no era solo una advertencia, era un salvavidas. Alguien había visto, había escuchado y había actuado antes de que fuera demasiado tarde. Retrocedí poco a poco, pegada a la pared de piedra del patio común. El olor a humedad
y el silbido del viento por los conductos hacían que todo se difuminara. No sabía a dónde ir, pero tenía claro algo: no volvería a esa casa, al menos esa noche. Porque si me quedaba allí, quizás a la mañana siguiente, la policía ya no tendría a quién interrogar. Salí silenciosamente del patio trasero, siguiendo el muro del edificio hasta llegar al pasillo estrecho que daba a la calle. El viento nocturno me golpeó la cara, tan frío que parecía querer barrer la poca confianza que me quedaba. No sabía a dónde ir solo, sabía que no podía regresar. No después de oír a mi propio hijo decir: si esa vieja dice algo a alguien, tendremos que hacerla callar. Esa frase resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando metal. Me refugié junto a una parada de autobús vacía, observando los pocos coches que pasaban y las luces de las farolas parpadeando sobre la acera. Solo llevaba el teléfono, una bufanda de lana y las llaves de casa. Pensé en llamar a alguien, una amiga, una vecina, cualquiera, pero mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Temía que los implicara, y temía que Alejandro me encontrara antes. Media hora después, ya más tranquila, decidí volver. Sabía que necesitaba ver con claridad qué estaba ocurriendo. Si seguía huyendo, les daría la excusa perfecta para decir que yo estaba demente. No podía permitir que obtuvieran lo que querían tan fácilmente. Rodeé el edificio y entré por la puerta lateral, subiendo por la escalera de servicio. Las luces del piso de arriba seguían encendidas. Desde lejos se oían voces. Me detuve frente a la puerta de madera. Un hilo de luz se filtraba por debajo. La voz de Marta sonó baja y urgente. «¿Ha desaparecido de verdad?» «No, la policía no la encontró, pero volverán mañana. Tenemos que resolver todo antes de que pregunten más». Contuve la respiración. Estaba hablando por teléfono. Su tono ya no era dulce ni amable, sino agudo y descarado. «Escúchame, el poder notarial ya está listo. Solo hace falta que Alejandro firme la parte adicional y transferimos el dinero a la cuenta secundaria antes de que congelen todo». Un silencio, y luego continuó, más baja: «Sí, también el apartamento. Si realmente se ha ido, la ley asumirá que el heredero gestiona los bienes de forma temporal. Cuanto antes, mejor». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Habían preparado todo un plan desde hacía tiempo, cada paso, cada firma, cada mentira. Escuché la voz de Alejandro en algún lugar cercano, grave, áspera, con un toque de pánico. «¿Estás segura de que nadie sabe de esto?» «Nadie, a menos que haya sido ella misma quien avisó». «No puede ser. Ella no conoce a nadie a quien llamar». Sonreí con amargura en la oscuridad. Aún creían que yo era una vieja tonta, encerrada en su pequeño mundo, sin amigos ni contactos. No sabían que precisamente ese aislamiento me había permitido escuchar mejor que nunca. Un momento después, Alejandro salió al balcón y encendió un cigarrillo. Me escondí más en el pasillo. El sonido del encendedor rompió la noche, y el olor del tabaco se mezcló con el viento frío. Marta seguía dentro, en otra llamada. Su voz ahora era baja, rápida y calculadora. «Sí, los documentos ya están listos, solo falta su firma». Me sobresalté. Estaba hablando en portugués, el mismo idioma del mensaje de esa noche. Entonces, ¿fue Marta quien lo envió? ¿Pero por qué? ¿Por qué advertirme para luego planear hacerme daño? ¿O estaba hablando con alguien más, alguien al otro lado de la línea, a quien también temía? Contuve la respiración, escuchando con atención. Si mañana por la mañana la policía vuelve, diré que se fue por su cuenta, llevándose dinero en efectivo. Sí, puedo firmar en su lugar. Solo necesitamos superar 48 horas. Sentí que todo me daba vueltas. Planeaba falsificar mi firma para transferir todo mi dinero y mi piso a otro nombre. No pude quedarme allí más tiempo. Abrí la puerta de golpe. Las bisagras chirriaron con un sonido helado. Marta se giró bruscamente. El teléfono cayó sobre la mesa. Su rostro palideció, pero sus ojos aún tenían un destello desafiante. «Mamá, ¿desde cuándo volvió?», balbuceó. Avancé hacia ella. La luz amarillenta del techo caía sobre mi suéter de lana. «Desde el momento en que dijiste, tenemos que hacerla callar». El aire se porquero. Congeló. Alejandro, en el balcón, se volvió.
El cigarrillo cayó de su mano. Lo miré directamente a los ojos, mi voz tranquila, cortante como hielo. ¿Con quién hablabas, Marta? ¿Con quién redactó esos documentos falsos? ¿O con tu abogado? Marta dio un paso atrás, tartamudeando. Mamá, se equivoca. Yo solo. Cállate. La interrumpí. Ya escuché suficiente. Te oí decir Abella fugiu. Te oí planear cómo mover el dinero. Y también cómo falsificar mi firma. ¿Qué más quieres que entienda? Se mordió el labio, mirando a Alejandro como buscando ayuda. Pero mi hijo permaneció inmóvil, con el rostro de piedra. Me volví hacia él. ¿Y tú? ¿Callas mientras ella lo manipula todo? ¿O fuiste tú quien lo planeó desde el principio? Alejandro levantó la mano, la voz temblorosa. Mamá, no es así. Solo queríamos protegerla de los problemas legales. Usted no entiende lo complicados que son los papeles de banco. Solté una risa amarga, casi atragantada. Protegerme, robando el dinero que me costó toda una vida ahorrar, transfiriendo mi casa a vuestro nombre y llamándome vieja estúpida. Marta gritó. Nos estaba escuchando. No tiene derecho. Di un paso adelante, mi voz bajó, cada palabra afilada como una cuchilla. Esta es mi casa. Tengo todo el derecho de escuchar lo que ocurre dentro de ella. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano deteniéndola. Vete, Marta. No puede. Ahora. Alejandro se adelantó, la voz débil. Mamá, cálmese. Si la echa, usted va. ¿A qué, Alejandro? ¿A perder a un hijo que traicionó a su madre? ¿O a perder una casa que creyeron tener en sus manos? Señalé la puerta. Fuera. Los dos. Durante unos segundos nadie se movió. Luego Marta recogió su bolso. Sus ojos brillaban de rabia, pero no se atrevió a responder. Empujó la puerta, sus tacones golpeando el suelo como martillazos. Alejandro se quedó, mirándome, con una mezcla de ira y vergüenza en la mirada. Se va a arrepentir, murmuró. Lo miré directamente, la luz proyectando nuestras sombras alargadas sobre el suelo. No, Alejandro, ya me he arrepentido durante 5 años. Ahora, basta. La puerta se cerró de golpe. Los pasos se alejaron por el pasillo. Me quedé sola en medio de la habitación, aún impregnada con el olor de la comida fría y el humo del tabaco. El suelo reflejaba mi sombra, temblorosa pero erguida. Recogí el teléfono caído sobre la mesa, la pantalla seguía encendida, con el mensaje aún visible. Documento listo. Solo falta la firma. Guardé el número. Luego, bajo la luz amarilla y helada del techo, murmuré. Muy bien, si quieren guerra, no volveré a huir. Y en ese instante entendí. La verdadera batalla apenas comenzaba. Me senté en la silla, las manos aún temblando por la rabia. En el apartamento solo quedaba el tic-tac del reloj, mezclado con el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la vieja ventana. El aroma del vino tinto todavía flotaba, como el eco de una cena falsa que había dejado atrás. Marta y Alejandro se habían ido, pero sus sombras seguían rondando cada rincón, como si la casa aún no comprendiera que se había liberado de sus invasores. Miré alrededor. Todo parecía igual. La foto de boda de Miguel y mía colgaba en la pared, el cristal opaco por el polvo. La silla donde él solía leer el periódico seguía allí, cubierta con el tapete de encaje que tejí hace años. Miguel había muerto hacía 5 años, un día soleado de abril. Entonces creí que había vivido el mayor dolor de mi vida. No sabía que el verdadero dolor apenas empezaba después. Cuando Miguel se fue, yo era una viuda de 63 años, frágil y confundida. El piso en el barrio de Chamberí era nuestro hogar desde hacía 30 años. Cada ladrillo guardaba recuerdos. Tenía algunos ahorros de mi trabajo como contable y una pensión estable. Pensé que aprendería a vivir sola, a cuidar plantas, leer, pasear por el parque. Creí, incluso, que el tiempo curaría la herida. Entonces llegaron Alejandro y Marta. Aquel día entraron en mi casa con sonrisas cálidas y voces dulces. Mamá, no queremos que viva sola. Marta y yo nos mudaremos contigo un tiempo, solo para que tenga compañía. Me emocioné tanto que preparé su habitación y limpié todo.
Al principio, su presencia hizo que la casa pareciera menos vacía. Marta cocinaba. Alejandro arreglaba los enchufes dañados. Por las noches veíamos la televisión juntos. A veces las risas llenaban el salón. Yo creí que eso era amor filial. Pero cuando el amor filial se convierte en cadena, es más venenoso que la indiferencia. Todo comenzó con cosas pequeñas. Una mañana, Marta dijo: «Mamá, ya no necesita ir al supermercado. Déjeme a mí. Usted, solo descanse». Asentí, agradecida por su atención. Pero días después añadió: «Tampoco guarde tanto dinero en efectivo. Es peligroso. Déjeme guardarlo. Y si necesita algo, me avisa». Luego fue el banco. Alejandro sugirió: «Mamá debería añadirme como cotitular en la cuenta, por si olvida la contraseña. Así puedo ayudarla». Acepté, confiando en ellos. Eran simples trámites, pensé. Pero la ayuda se transformó poco a poco en control. Marta, bajo el pretexto de gestionar la nutrición de los mayores, empezó a imponerme su dieta. La carne roja daña el corazón. El vino sube la presión. Incluso escondió la botella de vino que Miguel había dejado. «Mamá, ya no debería beber eso. Ya no es joven». Y Alejandro, mi hijo, el mismo que me abrazó llorando en el funeral de su padre, cambió. Se volvió distante, ocupado, y cuando venía, solo hablaba de dinero. «Mamá, debería vender el terreno en Segovia. No sé, USA. No debería pagar las facturas sola. Si se equivoca será un problema». Poco a poco, me fueron quitando el derecho a decidir, incluso el teléfono. Un día llamé a una amiga, Teresa, a quien no veía desde hacía tiempo. Marta me oyó, sonrió y dijo: «Mamá, no confíe tanto en la gente. Muchos se aprovechan. Si necesita algo, dígamelo a mí». No le di importancia. Semanas después, el número de Teresa había desaparecido de mi agenda. Cuando pregunté, Marta respondió que seguramente lo había borrado sin querer. Decían que era distraída, olvidadiza, fácil de engañar. Al principio me reí, pensando que realmente se preocupaban. Pero repitieron tanto esas frases que empecé a creerlas. «No se acuerda, mamá». Ya se lo dije. Otra vez lo olvidó. «Descanse más. Ya no es como antes». No me debilitaba la edad, sino la erosión diaria de mi confianza. Una tarde quise ir al Parque del Retiro, donde Miguel y yo solíamos pasear. Marta me detuvo. «Madrid está lleno de estafadores últimamente. Es peligroso salir sola». Sonreí con tristeza. «He vivido aquí 40 años. Nunca me han engañado». Ella respondió: «Los tiempos han cambiado. Usted no entiende». Y entonces cerró la puerta con llave, guardándola en su bolso. Desde ese día, fui prisionera en mi propia casa. Día tras día, decían a los vecinos que mi salud era frágil, que empezaba a confundir cosas. Los escuché hablar por teléfono con familiares. «Mamá olvida cada vez más. Pronto necesitaremos un tutor legal». Esas palabras fueron como agujas en el corazón. Estaban preparando algo y lo comprendí demasiado tarde. Una vez, descubrí a Marta hurgando en mi archivador. Sus ojos brillaron cuando sostuvo en la mano el título original de propiedad. Fingió decir: «Solo estoy ordenando por usted, madre». Sonreí, pero dentro de mí supe que ese era el comienzo de una conspiración a largo plazo. Durante aquellos años no solo perdí mi libertad, también me perdí a mí misma. Por las noches, ellos reían en el salón mientras yo permanecía en silencio en mi habitación, escuchando la televisión a lo lejos, como el rumor del mar. El cuarto que alguna vez estuvo lleno de las risas de Miguel, ahora solo contenía el eco solitario de mis propios latidos. Empecé a creer que quizá tenían razón, que ya era vieja, inútil, sin valor. Dejé de contactar a mis amigas, evité hablar con los vecinos, temiendo decir algo equivocado. Así fue como lograron que yo misma me pusiera las cadenas. Hasta una mañana, no hace mucho, me miré en el espejo y vi a una mujer de cabello blanco, con una mirada apagada, no por la edad, sino por el miedo. Me susurré: «Mercedes, tú eras fuerte. ¿Cómo llegaste a tener tanto miedo?». No tuve respuesta, solo el silencio pesado de una casa impregnada con el falso olor del cariño.
Ahora, mientras estoy aquí tras haberlos echado de mi vida, lo entiendo. La soledad no me mató, pero la dependencia casi lo hizo. Y si no fuera por el mensaje de esta noche, tal vez no tendría la oportunidad de contarlo. Afuera, las campanas de la iglesia de San Andrés sonaban, lentas y graves. Murmuré en la oscuridad: Miguel, he despertado, pero la pesadilla aún no ha terminado. Levanté la vista al techo, respiré hondo, y supe que mañana ya no sería la mujer débil a la que engañaron. No dormí aquella noche. La lámpara arrojaba una luz amarilla y cansada sobre el techo, mientras dentro de mí crecía una tormenta que había dormido 5 años. Cuando se guarda silencio demasiado tiempo, uno empieza a oír el sonido del propio corazón y también las palabras que había olvidado. En mitad de la noche, cuando el ruido de los coches en la calle se fue apagando, recordé algo que Miguel, mi marido, me dijo la noche antes de morir. Estábamos en el balcón, él bebía un sorbo de vino tinto y con esa voz serena que siempre me tranquilizaba dijo: Mercedes, la vida es impredecible. Solo temo que, cuando yo me vaya, confíes demasiado en la gente. Pero recuerda esto: los documentos importantes siempre los dejo en un lugar que solo tú conoces, en el sótano del vino, detrás del muro falso. Entonces me reí, pensando que era demasiado precavido. Pero ahora esas palabras resonaban nítidas, como una guía. De pronto lo comprendí. Aún tenía una oportunidad. Me puse un suéter y bajé al sótano. Aquel pequeño cuarto, donde Miguel guardaba decenas de botellas de Ribera del Duero añejas, estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Busqué el interruptor. Una luz tenue iluminó las esquinas. En la pared, las botellas se alineaban en silencio, las etiquetas plateadas ya descoloridas. Recordé su frase: detrás del muro falso. Toqué cada estante, buscando una grieta. Mis dedos rozaron una parte del muro diferente. El sonido, hueco, inestable. Presioné con fuerza. Un clic leve. Un pequeño bloque de ladrillo se desprendió, revelando una caja fuerte antigua, verde grisácea, con los bordes oxidados. Mi corazón golpeaba con fuerza. El código. Cerré los ojos para recordar. Miguel había dicho, medio en broma: es muy fácil, el día de nuestra boda. Si lo olvidas, te lo recordaré desde el cielo. Giré lentamente. 170679. El sonido del cerrojo resonó suave, pero para mí fue como un trueno en la noche. Abrí la caja. Dentro, cuidadosamente guardados en una carpeta de cuero, estaban todos los documentos originales. El título de propiedad del piso. El contrato de ahorro bancario a mi nombre. El testamento auténtico, con el sello notarial de Miguel. Y una carta escrita a mano, con su caligrafía firme. Temblando, la abrí. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy contigo. Sé que confías demasiado, y eso te hace buena, pero también vulnerable. He guardado las copias originales de todos los documentos porque sé que algún día los necesitarás para protegerte. Recuerda, nadie tiene derecho a decidir por ti tu propia vida. Apreté la carta contra mi pecho, y las lágrimas cayeron sobre el papel. Por primera vez, en muchos años, no lloré por miedo, sino porque sentí de nuevo la mano de Miguel sobre mi hombro. Me quedé allí sentada hasta que amaneció. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana del sótano, dibujando una franja dorada en la pared. Sabía exactamente lo que debía hacer a continuación. A la mañana siguiente, llevé aquella carpeta de documentos al despacho del abogado Teodoro Pereira, viejo amigo de Miguel, un hombre maduro, de cabello entrecano, mirada firme pero bondadosa. Cuando entré, se levantó de golpe, sorprendido. «¿Mercedes? ¿Cuántos años sin verte? ¿Qué te ha pasado? Te ves agotada». Me senté, abrí la carpeta y le conté todo. Desde que Alejandro y Marta se mudaron conmigo, hasta la visita de la policía, el mensaje extraño y el enfrentamiento de anoche. Hablaba con la voz temblorosa. Teodoro escuchaba en silencio, el rostro cada vez más serio. Cuando puse los documentos originales sobre la mesa, los revisó con atención, hoja por hoja. Entornó los ojos, luego sacó otro expediente de su cajón.
Tras unos minutos comparando, dijo con tono grave: Mercedes, lo que has traído son los únicos originales legales. Los documentos que Alejandro presentó al banco y al notario son falsificados. Usaron copias modificadas, cambiaron las firmas y las fechas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, ¿me han engañado todo este tiempo? Teodoro asintió, con una mirada severa. No solo te engañaron. Esto es fraude patrimonial contra una persona mayor. Es un delito. Pero antes de actuar, debemos respaldar toda la evidencia y garantizar tu seguridad. Apreté las manos, con miedo pero también con alivio. Por fin tenía la llave para recuperar mi vida. Teodoro me ayudó a copiar todos los documentos, levantar un acta notarial, firmar y sellar cada prueba. Luego me miró y dijo despacio: Mercedes, le prometí a Miguel que te protegería si algo ocurría, y ahora cumplo esa promesa. Pero debes mantenerte fuerte. Gente como Alejandro, cuando se ve acorralada, no se rinde fácilmente. Sonreí. Teodoro, he vivido demasiado tiempo con miedo. Ahora quiero saber cómo se siente al defenderme. Él asintió. Bien. Lo haremos todo conforme a la ley. Pero primero, cambia las cerraduras, cancela todos los accesos bancarios que ellos tengan, y no firmes absolutamente nada. Salí del despacho con otro espíritu. Llevaba en mis manos la carpeta recién certificada y en el corazón una llama encendida. Madrid estaba bañada por una luz suave aquella tarde. La gente caminaba deprisa, los tranvías sonaban cerca de la plaza de Bilbao. Levanté la vista al cielo azul pálido y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, caminaba por mí misma. Esa noche, al volver a casa, abrí de nuevo la carta de Miguel. En la última línea había algo que no había notado antes. Si alguna vez alguien te hace olvidar tu propio valor, recuerda yo confié en ti lo suficiente como para entregarte toda mi vida. Doblé la carta, sonreí. Fuera de la ventana, Madrid se iluminaba, y esa noche ya no era una víctima. Era Mercedes esposa, madre, y ahora la mujer que reclamaría cada pedazo de justicia que le habían robado. Y supe que al amanecer comenzaría. 3 días después de mi encuentro con el abogado Teodoro, Madrid parecía más luminosa. El cielo de diciembre era intensamente azul, el sol suave bañaba los tejados rojos. Ordené el apartamento, cambié las cerraduras, el código de la caja fuerte y guardé todos los documentos auténticos en un compartimento secreto. Una sensación de libertad, frágil, pero real, se filtraba en cada respiro. Preparé café y me senté junto a la ventana, mirando hacia la calle Narváez. La gente pasaba, los coches sonaban a lo lejos, todo parecía tranquilo, pero en mi interior sabía que esa calma era solo temporal. Teodoro ya me lo había advertido. Mercedes, Alejandro no se rendirá, tiene demasiado que perder. Y tenía razón. Esa tarde, cuando el reloj marcó las 4 p.m., se escuchó un golpe en la puerta. No era fuerte, pero sí constante, deliberado. Abrí apenas una rendija. Afuera estaba Alejandro, vestido con un traje azul oscuro, impecable, muy distinto a los días anteriores. A su lado, Marta, con el mismo rostro frío de siempre, y 2 hombres desconocidos, con maletines y pequeñas insignias en la solapa. «Mamá, venimos a aclarar unas cosas», dijo Alejandro, con un tono extrañamente sereno. «Has malinterpretado todo. Solo quiero ayudarte a organizar tus documentos legales, para evitarte problemas». Me mantuve firme en la puerta, con voz helada. «No necesito que nadie me organice nada. Mi abogado ya se encarga». Los ojos de Alejandro se oscurecieron. «¿Qué abogado? ¿Ese viejo Pereira? Él solo quiere aprovecharse de ti». Marta intervino, con voz dulce pero calculadora. «Mamá, él solo quiere asegurarse de que nadie te engañe. Estos 2 notarios vienen de una oficina legal. Te ayudarán a firmar nuevamente los papeles necesarios para evitar conflictos». Los 2 hombres detrás asintieron, abrieron sus maletines y sacaron varios expedientes. Los reconocí de inmediato. Eran documentos falsos. Contuve la ira y pregunté directamente: «Ustedes han venido sin cita y sin orden judicial.
Esta es mi casa. Márchense antes de que llame a la policía. Alejandro dio un paso adelante, bloqueando la puerta. Su voz bajó, pero cada palabra silbó como una amenaza. No lo pongas difícil, mamá. Solo tienes que firmar unos cuantos papeles y te aseguro que vivirás tranquila, sin que te falte nada. Pero si insistes en oponerte, me veré obligado a decirle al tribunal que ya no estás en tus cabales. Miré a mi hijo, al niño al que una vez llevé de la mano bajo la lluvia, y ahora me decía eso con una mirada fría como el acero. ¿Acabas de amenazarme, Alejandro? Encogió los hombros. No, solo digo la verdad. Si pierdes el control de tus actos, el tribunal asignará la tutela a un familiar. Será lo mejor para ti. Confía en mí. Marta intervino, fingiendo suavidad. Mamá, todos han notado que últimamente olvidas cosas. Te alteras con facilidad. Si hay una evaluación médica, tendrás protección legal. No tengas miedo. Solté una risa amarga, que se me atoró en la garganta. ¿Protección? ¿Encerrándome en este piso otros 5 años más? Los dos hombres bajaron la mirada, evitando mis ojos. Sabían que aquello no era una simple visita. Los miré fijamente y pronuncié cada palabra con claridad. Si de verdad son notarios, sabrán lo que dicta la ley de protección a los mayores. Tengo derecho a rechazar, y lo estoy ejerciendo. Salgan ahora mismo de mi casa. Uno de ellos dijo en voz baja, «Puede firmar una constancia de rechazo para que quede registro». Asentí, tomé una pluma y escribí con firmeza una línea breve. Yo, Mercedes Morales, estoy plenamente lúcida y en control. Rechazo firmar cualquier documento presentado el día de hoy. Firmé con trazo decidido y coloqué el papel sobre la mesa con fuerza. Alejandro me miró. En su mirada apareció un destello de furia que trató de disimular. «Te estás complicando la vida, mamá. Si esto llega al tribunal, te arrepentirás». Respondí con calma. El arrepentimiento es de quienes venden su alma, Alejandro. Yo solo estoy recuperando lo que es mío. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Entonces Marta sonrió levemente. Perfecto. Mañana vendrá el psiquiatra del tribunal para una revisión rutinaria. Verán que no estás del todo estable. Después de eso, ya no podrás firmar nada por tu cuenta. Entrecerré los ojos. ¿El psiquiatra del tribunal? ¿Quién lo pidió? Nosotros enviamos la solicitud, respondió Marta con serenidad fingida. Piénsalo como una forma de cuidarte. Me quedé helada. Una petición de evaluación psiquiátrica, el último recurso de quienes quieren quedarse con todo legalmente. Lo entendí al instante. Si el tribunal me declaraba incapacitada, todo mi patrimonio pasaría al tutor legal Alejandro. Los miré de frente, con voz baja pero firme. He callado demasiado tiempo. Esta vez no dejaré que ganen. Alejandro soltó una risa seca e hizo un gesto para que los hombres guardaran los documentos. Entonces prepárate. Volveré pronto, y la próxima vez no vendré a hablar. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio denso en el aire. El perfume caro de Marta aún flotaba, mezclado con el aroma del café frío sobre la mesa. Me acerqué a la ventana y los observé marcharse. Alejandro dijo algo. Marta soltó una risa confiada, segura de su poder. Creían que aún controlaban todo. No sabían que había grabado toda la conversación. Saqué mi teléfono, envié el audio a Teodoro, junto con un mensaje corto. Han empezado. Estoy lista. Menos de 5 minutos después, él llamó. Su voz, grave y firme, sonó al otro lado. Muy bien, Mercedes. No tengas miedo. Mañana estaré allí cuando lleguen. Deja que se delaten solos. Me senté en la silla, cansada pero serena. Por primera vez no estaba huyendo. Por primera vez miraba de frente al hijo en quien alguna vez confié y veía claramente quién era en realidad. Afuera, la calle se iluminaba. Escuché las campanas de la iglesia de Santa Bárbara resonar a lo lejos, y en ese instante supe que la lucha ya no era contra el miedo, sino por la justicia. Mañana vendrían con el psiquiatra del tribunal, y yo estaría allí, con pruebas, con mi abogado y con la certeza de que Miguel me miraba desde algún lugar, sonriendo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la ventana como cuchillas finas,
cortando la falsa calma del apartamento. Preparé café, intentando aparentar serenidad, pero aún sentía el frío de la noche anterior, un frío que no venía del viento, sino de la sonrisa de mi propio hijo. Él había dicho que volvería, y yo sabía que la próxima vez no traería solo papeles. Me senté a la mesa, encendí el teléfono y marqué el número de Teodoro. Contestó tras 2 timbrazos. «Necesito que vengas ahora mismo», le dije, con una voz extrañamente tranquila. «No para proteger mis bienes, sino para protegerme a mí misma. Volverán hoy». Menos de 1 hora después, Teodoro ya estaba allí. Llevaba su viejo abrigo marrón. Su rostro, sereno, contrastaba con el brillo decidido de sus ojos. «Ya escuché la grabación», dijo. «Lo que han hecho basta para acusarlos de abuso a persona mayor y fraude patrimonial. Mercedes, ha llegado la hora de contraatacar». Asentí. El miedo ya no estaba, solo quedaba una determinación helada. Teodoro extendió los documentos sobre la mesa, marcando cada paso con tinta roja. «Primer paso», explicó, «proteger tus finanzas. Debes cambiar todas las contraseñas bancarias y anular cualquier acceso que Alejandro haya tenido». Me ayudó a llamar directamente al Banco Santander. La voz de la empleada sonó a través del teléfono. «Por favor, confirme. La señora Mercedes Morales es la titular de la cuenta 7148-09-562. Sí. Y desde este momento, nadie más que yo tendrá acceso, ni hijo ni representante». Teodoro sonrió levemente, satisfecho. Segundo paso: cambiar todas las cerraduras. Ya contraté a un cerrajero de confianza. Vendrá esta tarde. No les daremos a Alejandro ni a Marta la oportunidad de volver. Miré el apartamento antes un hogar, ahora convertido en fortaleza. Cada puerta, cada ventana debía cerrarse, no solo con llave, sino con vigilancia interior. Tercer paso, continuó Teodoro, actualizar el testamento. Miguel te dejó plena autoridad, pero debemos añadir una cláusula antifalsificación. Si alguien presenta documentos distintos, el tribunal los anulará automáticamente y procesará a los responsables. Guardé silencio un momento. El nombre de Miguel me apretó el pecho. Teodoro habló con suavidad. «Él sigue protegiéndote, Mercedes. Nosotros solo estamos completando lo que empezó». Asentí. Firmamos el borrador del Nuevo Testamento ante 2 testigos legales. Esta vez mi mano no tembló. La tinta azul marcó mi firma con firmeza y dignidad. Teodoro prosiguió. «Y por último, el registro de capacidad legal. Este documento certifica que estás completamente lúcida y con plena capacidad civil. Una vez lo tengas, nadie podrá alegar que estás demente para quitarte tus derechos». Levanté la vista y pregunté, «¿Cómo puedo hacerlo lo más rápido posible?» «Ya he contactado a un psicólogo independiente sin vínculo con el tribunal, imposible de sobornar. Vendrá esta tarde para evaluarte y emitir el informe oficial». Sonreí con ironía. Parece que, esta vez, soy yo quien ha invitado al doctor antes que mi hijo. Esa misma tarde, tal como predijo Teodoro, Alejandro apareció junto con Marta. Golpearon la puerta con fuerza, sin rastro de cortesía. Yo ya había preparado una grabadora y una pequeña cámara sobre el estante. Abrí apenas un poco. Alejandro entró con los ojos encendidos de ira. «¿Sigues tan obstinada, mamá? El psiquiatra del tribunal llegará pronto. Te aconsejo cooperar, para evitarte problemas». Respondí con calma. «Perfecto, pero antes de que llegue tu doctor, el mío ya está aquí». La puerta del salón se abrió y Teodoro salió acompañado de un hombre de mediana edad, con gafas, libreta y sello en mano. «Buenos días. Soy el doctor Ferran Pujol, psicólogo clínico, invitado por el abogado Pereira para evaluar a la señora Mercedes Morales», se presentó. Alejandro se quedó paralizado, luego soltó una carcajada burlona. «¿Contratar a tu propio médico para encubrirte? ¡Qué patético!». El doctor Ferran no respondió. Lo miró con serenidad y dijo: «Si usted no es el tutor legal, le ruego esperar fuera. Esta es una evaluación privada». Marta intentó replicar, pero Teodoro le mostró un documento con el sello del Tribunal de Distrito. La solicitud de evaluación independiente fue aprobada esta mañana.
Cualquier intento de interferir se considerará violación de los derechos civiles. Alejandro enmudeció. Retrocedió un paso, con los puños apretados. La evaluación duró casi 1 hora. El doctor me hizo preguntas sobre memoria, tiempo, finanzas y leyes. Respondí una por una, con claridad y lógica. Cuando preguntó, ¿recuerda a qué se dedicaba antes? Sonreí. Fui contadora, y aún recuerdo cada cifra que gané con mi propio esfuerzo. Quienes lo olvidaron, no fui yo. El doctor tomó notas, asintiendo. Cuando se marchó, Alejandro no pudo contenerse. Estás destruyendo a tu propia familia, mamá. Has hecho que todo esto se vuelva público. La policía intervendrá, y mi reputación quedará arruinada. Lo miré con calma. ¿Reputación? La perdiste el día que amenazaste a la mujer que te dio la vida. Marta le tomó del brazo susurrando. Vámonos, no dejes que graben esto. Pero ya era tarde. La cámara había registrado todo, cada amenaza, cada mirada llena de ira. Cuando la puerta se cerró, Teodoro se volvió hacia mí. Mercedes, acabas de salvarte. A partir de ahora, cada acción de ellos quedará en el expediente judicial. Solo falta un paso más, presentar la solicitud de protección patrimonial. Asentí. Fuera, las luces de la calle derramaban su resplandor dorado sobre la multitud apresurada, como si el tiempo fluyera por encima de todo dolor. Dije en voz baja, Teodoro, una vez fui la presa en esta casa, pero ahora la convertiré en el lugar que ellos temerán pisar. Él sonrió con ternura. Sé que lo lograrás. Miré alrededor del apartamento, donde ya había cambiado cerraduras, contraseñas y testamento. Solo quedaba una cosa sin cambiar, mi fe en la justicia. Y esta vez no dejaría que nadie me la arrebatara. Afuera soplaba el viento del comienzo del invierno, trayendo consigo un aire helado, pero ya no temblaba. Dentro de mí, una nueva llama había comenzado a arder. La llama de una mujer que ya no tiene miedo sino que está lista para luchar por sí misma. Aquella noche era extrañamente fría. El cielo se había oscurecido. El viento silbaba entre las rendijas, cargado con la humedad de la lluvia de la tarde. Acababa de recoger la cena y me senté a tomar una taza de té de manzanilla. El apartamento estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire, y por primera vez en muchos años me sentí segura en mi propia casa. Pero sabía que la paz nunca dura mucho. Casi a medianoche, cuando las manecillas acababan de pasar las 12, un leve ruido sonó en el patio trasero. Al principio pensé que era un gato callejero, pero el sonido se repitió, más claro. Clic, clic, el metal golpeando contra el marco de la ventana. Me levanté de golpe. El corazón empezó a latir con fuerza. La luz del salón se reflejaba en el cristal de la puerta trasera y vi una silueta agachada, intentando forzar la cerradura. Corrí la cortina apenas un poco. Bajo la luz amarillenta de la farola, el rostro se reveló con nitidez. Alejandro, mi hijo. En su mano tenía un juego de ganzúas. Su expresión era rígida, los ojos llenos de rabia. Retrocedí, aferrando el teléfono. Una parte de mí quería creer que había venido a disculparse, pero la razón lo sabía bien. Nadie pide perdón irrumpiendo en mitad de la noche. Respiré hondo y marqué el número de emergencias. La voz de una operadora sonó al otro lado. Policía Nacional, ¿cuál es su emergencia? Tragué saliva, intentando mantener la calma. Alguien intenta entrar a mi casa. Es mi hijo, pero ya no tiene derecho a estar aquí. Un breve silencio, y luego la voz se volvió firme. Confirme, por favor. Se encuentra en la calle Alcalá, número 172. Sí, está en el patio trasero, intentando abrir la puerta de cristal. Envíen a alguien de inmediato. Una patrulla está en camino. No salga y mantenga el teléfono consigo. Apagué las luces y me agaché detrás del sofá, el corazón latiendo con fuerza. Afuera, el sonido del metal se volvió más nítido. Alejandro intentaba forzar el marco de la puerta. Lo oí murmurar entre dientes. Mamá, no me obligues a hacer esto. Me mordí los labios. Las lágrimas brotaron no de miedo, sino de dolor.
Nunca imaginé que llegaría el día en que el hijo que di a luz sería quien me hiciera temblar en mi propio hogar. Unos minutos después, las luces azules y rojas parpadearon en la calle. La sirena de la policía cortó la noche. Alejandro se sobresaltó, retrocedió e intentó huir, pero no tuvo tiempo. Dos agentes uniformados entraron en el callejón trasero, apuntándole con sus linternas. Policía Nacional, quieto ahí. Abrí un poco la ventana. Mi voz temblaba, pero fue clara. Él, es mi hijo, está intentando entrar a mi casa. Alejandro se volvió, pálido, levantando las manos. No, solo quería hablar con mi madre. Ella me malinterpretó. Uno de los policías se acercó, sujetándole las manos. ¿Qué hace aquí a estas horas de la noche? Es la casa de mi madre. Tengo una llave vieja. Solo quería entrar a hablar. La puerta estaba cerrada, y ella no le permitió el acceso. Esto es allanamiento de morada. Abrí la puerta principal y me quedé bajo el porche, mirando a mi hijo con las manos sujetas entre los agentes. Sus ojos estaban enrojecidos, el cabello despeinado y la voz rota. «Mamá, ¿de verdad llamaste a la policía por mí?» Me mantuve erguida, con un nudo doloroso en la garganta. «Alejandro, cruzaste los límites demasiadas veces. Fui tu madre, pero ahora soy alguien que debe protegerse». Él negó con la cabeza y soltó una risa amarga. «¿Todo esto por dinero, mamá? ¿Por esta casa?» Lo miré directamente. «No, por la dignidad que intentaste arrebatarme». Los policías me pidieron entrar para redactar el informe. Tomaron fotos de la cerradura forzada y recogieron mi declaración. Uno de ellos, un hombre mayor, quizá de la edad de Miguel, dijo con suavidad: «Debería quedarse en otro sitio unos días. Podría volver». Negué con firmeza. «No. Esta es mi casa. Ya he perdido suficiente. No me iré de aquí una vez más». El agente me observó y asintió lentamente, como si entendiera algo más profundo que la ley misma. Cuando subieron a Alejandro al coche patrulla, seguí de pie en la puerta, mirándolo. Él giró la cabeza, con una mezcla de rabia y arrepentimiento en los ojos, pero lo supe de inmediato. No se lamentaba por lo que hizo, sino por haber fallado. El coche desapareció por la calle. El viento me acarició el cabello, trayendo el olor del humo frío y del jazmín del jardín. Cerré la puerta y me apoyé en la pared. Todo volvió al silencio. Solo el sonido de mi corazón llenaba el aire. Me senté, encendí la luz de la cocina y llamé a Teodoro. Respondió, enseguida, con voz preocupada. «Mercedes, ¿estás bien?» «Sí. Alejandro acaba de ser detenido por intento de allanamiento. La policía ya levantó el informe». «Bien, ahora debes tener cuidado. Mañana iré, y añadiremos este incidente al expediente judicial», contesté en voz baja. «¿Sabes, Teodoro? Cuando lo vi esposado, no sentí alegría ni venganza, solo vacío. Pero al menos, esta vez, no guardé silencio». Él respondió suavemente, casi temiendo romper ese instante. «Eso es la verdadera fuerza, Mercedes. No gritar, sino mantenerse firme cuando quieren derribarte». Miré alrededor del apartamento. Cada rincón conservaba huellas del pasado. La mano de Miguel pintando el armario de madera, el marco del retrato de boda ya desteñido, la lámpara que él mismo instaló para mí. Sonreí con ternura. Esa noche no me iría de allí. Preparé otra taza de té y la coloqué junto a la ventana, observando la calle húmeda y silenciosa. Madrid dormía, y yo, después de tantos años, despertaba dentro de mi propio miedo sin huir. Sabía que la batalla aún no había terminado. Alejandro podría volver. Marta aún podría conspirar. Pero ya no era la madre débil que solo sabía retroceder. Soy Mercedes Morales, 68 años, la mujer que aprendió a decir no, incluso a su propia sangre. Y juro que nadie, ni siquiera mi hijo, volverá a tomar el control de mi vida. A la mañana siguiente, cuando las campanas de la iglesia de San Jerónimo resonaron a lo lejos, ya estaba lista. No había dormido casi nada, pero en mi interior no quedaba miedo, solo una firme determinación. Teodoro llegó a buscarme a las 8 a.m.
con una carpeta gruesa en la mano y el rostro serio. Hoy, Mercedes, lo dejaremos todo claro, dijo con voz firme. No habrá espacio para dudas ni simulaciones. Nos dirigimos al Banco Santander, en la calle Goya, el lugar donde había guardado mi dinero durante 30 años, donde había confiado tanto que jamás imaginé que mi propio hijo lo usaría como instrumento de traición. El gerente de la sucursal, señor Ramírez, un hombre de mediana edad con traje gris, salió a recibirnos. Me miró con cierta incomodidad y luego nos invitó a pasar a una sala de reuniones privada. Señora Mercedes Morales, lamento mucho los inconvenientes recientes. He recibido la solicitud del abogado Pereira y ya tengo preparado el historial completo de accesos a su cuenta. Colocó frente a mí un expediente impreso. Respiré hondo, intentando mantener la calma mientras veía los números familiares, pero el corazón se me hundió. En los últimos 6 meses, había más de 20 accesos desde un dispositivo que no era mío. Teodoro cruzó los brazos. Su voz se volvió grave. Confírmelo, señor Ramírez. ¿Quién fue el que accedió? El gerente abrió el expediente y leyó línea por línea. Una persona, llamada Alejandro Morales, su hijo. Se le otorgó derecho de coadministración de la cuenta en el año 2019, bajo una justificación médica. Según el archivo, presentó un certificado que afirmaba que usted tenía problemas de memoria y necesitaba un tutor temporal. Me quedé paralizada. Mi voz salió ronca. Ese certificado, ¿quién lo firmó? Él pasó unas hojas y me miró con expresión apenada. Un médico llamado Ignacio Torres, quien trabajaba en una clínica privada de Salamanca. Pero verifiqué. Ese doctor había fallecido 2 años antes de que se presentara este documento. Teodoro golpeó la mesa suavemente. Entonces usaron la firma falsificada de un difunto para obtener la tutela financiera. Esto es prueba de fraude. Mordí mis labios, los ojos me ardían. Las palabras impresas parecían cuchillos grabados en el papel. Mercedes Morales, deterioro cognitivo, requiere representante legal temporal. Recordé todas las veces que Alejandro me decía, no te preocupes por los gastos. Mamá, solo descansa. Yo me encargo de todo. Ahora lo comprendía. No me cuidaba. Estaba cavando la tumba de mi confianza. Señor Ramírez, dijo Teodoro con voz firme, solicito la anulación inmediata de todos los accesos de Alejandro Morales, el bloqueo de su código de autorización y la restitución total del control a nombre de la señora Mercedes. Además, necesitamos una copia detallada de todas las transacciones de los últimos 2 años. El gerente asintió y llamó a un empleado para verificar. Yo permanecí en silencio, mirando por la ventana. La gente de Madrid seguía su rutina apresurada, sin saber que en aquella pequeña oficina, una madre tenía que demostrar que seguía lo bastante cuerda como para conservar su vida. Cuando imprimieron el extracto, Teodoro revisó cada página con atención. De pronto, frunció el ceño, deteniéndose en la columna de retiros. Mira esto, Mercedes, dijo. Durante 6 meses hubo retiros regulares, entre 7.000 y 10.000 euros cada vez, más de 50.000 en total. Me quedé helada. 50.000 euros. Pero yo no retiré ni un céntimo. Ramírez suspiró. Esos movimientos fueron autorizados con una tarjeta adicional usada por Alejandro. Afirmó que eran gastos médicos y mantenimiento del hogar. Sentí algo derrumbarse dentro de mí. 50.000 euros, el ahorro de toda mi vida, cada pensión, cada euro que Miguel había dejado. Teodoro me tomó suavemente del hombro y murmuró: no dejes que la rabia te consuma, Mercedes. Esto es la prueba con la que él mismo se ha condenado. Firmamos el documento de anulación de poderes. El sistema bancario se actualizó al instante. Todas las cuentas, ahorros y tarjetas quedaron solo a mi nombre. Alejandro perdió todo acceso. Antes de irnos, le pregunté al señor Ramírez en voz baja: ¿sabe cuántas veces ha venido Alejandro aquí? Él dudó un momento y respondió: casi todas las semanas, señora. Cada vez preguntaba si usted había hecho retiros o transferencias inusuales. Y solía comentar que usted sufría pérdida de memoria, por lo que el banco debía apoyar a la familia.
Solté una risa cansada y amarga. En realidad, no se equivocó. Sí, olvidé. Pero no por enfermedad, sino porque olvidé que la confianza también tiene límites. Teodoro asintió y guardó los documentos. Antes de salir, se volvió y dijo con determinación: presentaré toda esta evidencia ante la Fiscalía. Esto no es solo abuso a persona mayor, es usurpación de bienes mediante falsificación médica. Al salir del banco, el viento soplaba fuerte, levantando la bufanda de lana de mis hombros. Teodoro me ayudó a ajustarla. Su mirada se suavizó. ¿Estás bien, Mercedes? Asentí. Creo que sí. Siento que estoy recuperando lo más importante: el derecho a confiar en mi propia memoria. Nos detuvimos frente a una cafetería en la esquina. Miré a la gente pasar, rostros comunes, tranquilos, ajenos, y pensé, si supieran que una madre tuvo que llevar a su hijo ante la justicia para conservar su patrimonio y su dignidad, ¿qué pensarían? Teodoro dejó la taza de café sobre la mesa. Su voz era pausada. Esto apenas comienza, Mercedes. Alejandro no se quedará quieto, pero esta vez no tiene poder, no tiene banco, no tiene papeles, solo le queda el miedo. Lo miré con la mirada firme, y yo, la mujer a la que él llamó vieja y confundida, le haré entender que la memoria de una madre nunca muere. Afuera seguía el bullicio, pero dentro de mí algo se había cerrado. No era el dolor, era el tiempo de la mentira, y al salir del café lo supe. Alejandro Morales acababa de perder mucho más que 50.000 euros. Había perdido a la madre que creía poder manejar a su antojo. 2 días después de salir del banco, Madrid seguía cubierta por una ligera neblina, y en el silencio de la mañana invernal comprendí: la batalla aún no había terminado. Alejandro no se detendría. Había perdido el acceso, la reputación frente a la policía y la capacidad de manipularme, y eso lo enloquecería. Teodoro me llamó a las 8 a.m. Su voz, serena pero con una urgencia familiar, dijo: Mercedes, he estado pensando toda la noche. Si solo nos defendemos, él siempre encontrará otra vía. Es hora de actuar. Pregunté: ¿tienes un plan? Él dudó un segundo antes de responder: un plan que puede impedir que Alejandro vuelva a tocar un solo euro tuyo. Pero debes estar dispuesta a soltarlo todo. Guardé silencio unos segundos, mirando el apartamento donde Miguel había dejado su huella en cada ladrillo. Luego dije: si esa es la única forma de proteger mi paz, estoy lista. Nos reunimos en la oficina de Teodoro en la calle Serrano. Su despacho era luminoso, con paredes llenas de diplomas y reconocimientos. Sobre la mesa desplegó un documento cuidadosamente mecanografiado, con un título claro: Plan de Reversión Patrimonial, Fondo de Protección Mercedes Morales. Leí por encima, el corazón latiendo con fuerza. Teodoro explicó despacio: transferirás todos tus bienes a este apartamento, los ahorros, las participaciones a un fondo de protección personal. El fondo será administrado por una entidad fiduciaria independiente. Tú conservarás el uso vitalicio: vivir, gastar, decidir. Pero Alejandro no tendrá poder alguno, ni siquiera después de tu fallecimiento. Fruncí el ceño. ¿Y después de mi muerte, qué ocurrirá con los bienes? Teodoro respondió con voz grave: según el Nuevo Testamento, la mayor parte se destinará a un fondo de ayuda para mujeres mayores víctimas de abuso financiero. Una pequeña porción podría conservarse para mantener el apartamento como patrimonio cultural. Si estás de acuerdo. Suspiré, mirando el té humeante frente a mí. Pensé en Miguel, en los años de ahorro, en su sonrisa cuando decía: el dinero no es para guardarlo, sino para saber en quién confiar para entregarlo. Quizás él ya había previsto este día. Acepto, murmuré. No quiero cargar con ese miedo nunca más. Teodoro asintió. Sacó de un cajón un sobre grueso y me lo tendió. Aquí están todos los documentos de transferencia. Pero, Mercedes, debo advertirte, una vez firmes, no habrá marcha atrás. Ni siquiera tú podrás retirar los bienes del fondo. ¿Estás completamente segura? Lo miré fijamente, mi voz tranquila hasta el punto de sorprenderme a mí misma. He vivido toda mi vida para otros.
Ahora solo quiero vivir el resto en paz. No quiero volver atrás. Él asintió, sacó su pluma estilográfica y empujó el documento hacia mí. Mi mano tembló levemente, no por miedo, sino por la sensación de cortar una cuerda que me había estrangulado durante años. Firmé. Mercedes Morales. Cada trazo lento, firme. Cuando la tinta se secó, Teodoro estampó el sello rojo en cada página. El sonido del tampón resonó en la sala silenciosa como una sentencia. La libertad. Esa tarde fuimos a la notaría para completar el trámite. Una mujer de cabello plateado y gafas leyó detenidamente cada cláusula antes de preguntar: «Señora Mercedes, ¿comprende que tras firmar, los bienes pasarán al control legal del fondo? Usted conservará el uso, pero no podrá vender, donar ni delegar. ¿Está de acuerdo?» Sonreí, completamente, porque desde hoy lo único que quiero conservar es la tranquilidad. Cuando firmé por última vez, la notaria me miró con ternura en los ojos. Pocas personas tienen el valor de soltar. Usted acaba de salvarse, señora Mercedes. Teodoro estaba a mi lado y colocó suavemente su mano sobre mi hombro. Listo. Desde ahora, Alejandro podrá gritar, demandar o hacer lo que quiera, pero la ley no le permitirá tocar ni un céntimo. Sonreí con una sonrisa que no me atrevía a mostrar desde hacía años. Dale todo, para que lo pierda todo, dije con voz firme. He comprendido que no hay nada que haga sufrir más a un avaro que ver que todo sigue ahí, pero ya no le pertenece. Esa noche, al volver a casa, crucé el umbral como quien atraviesa otra vida. Preparé té, encendí una lámpara y abrí la vieja carta de Miguel que aún guardaba. Su letra temblorosa parecía saber que este momento llegaría. Si algún día tienes que elegir entre conservar tus bienes o conservarte a ti misma, elige lo segundo. Porque la casa, el dinero, todo se desgasta, pero la dignidad, no. Levanté la mirada, recorriendo el apartamento. La habitación estaba cálida, cada objeto respiraba recuerdos, pero ahora ya no eran cadenas, eran memoria. Tarde en la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Ya sé lo que hiciste. No podrás escapar. Lo leí y dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí. No tuve miedo. Solo murmuré para mí misma, con voz serena: puedes quitarme los bienes, pero no recuperarás a la madre que una vez tuviste. Afuera, el reloj marcó las 12 a.m. Cerré las cortinas, serví otra taza de té y sonreí. Me sentía ligera porque ya no tenía nada que perder, y nadie podía volver a controlarme. A la mañana siguiente, Teodoro me envió una carta de confirmación. Todos los documentos están finalizados. El Fondo de Protección Mercedes Morales ha sido reconocido legalmente. La totalidad de sus bienes está protegida de forma incondicional. Nadie puede intervenir. Miré esas líneas y sentí las lágrimas caer, pero eran lágrimas de alivio. Susurré: Miguel, al fin he cumplido mi promesa contigo, vivir libre, sin permitir que nadie decida por mí. 3 días. Después de firmar la creación del fondo, empecé a sentir a Madrid más en paz que nunca. Cada mañana preparaba té de manzanilla, abría la ventana para dejar entrar el sol y escuchaba las campanas de la iglesia resonar entre las calles estrechas de la calle Alcalá. Pensé que, por fin, la tormenta había pasado. Pero me equivoqué. Aquella tarde, cuando el reloj marcó las 3 p.m., sonó el timbre. Me acerqué y miré por la mirilla. Alejandro y Marta estaban allí, junto a un hombre desconocido con bata blanca y un maletín negro. Sus rostros irradiaban cortesía, pero en sus sonrisas se notaba la falsedad. Abrí un poco la puerta, mi voz cargada de precaución. ¿Qué hacen aquí? Ya les dije que no quería volver a verlos. Alejandro respondió enseguida, con una dulzura tan forzada que me estremeció. Mamá, no venimos a causar problemas, solo nos preocupamos por ti. Este es el doctor Eduardo Núñez, psiquiatra de alto nivel. Solo quiero que el doctor revise tu estado mental, porque últimamente te noto tensa. Solté una risa seca. ¿Tensa? Tal vez por tener que vivir rodeada de mentirosos. Marta intervino, fingiendo suavidad. Mamá, por favor,
no nos malinterpretes. Todos sabemos que lo reciente te ha afectado. Solo queremos asegurarnos de que nadie te esté manipulando. Oí que transferiste todo tu patrimonio a otra persona. Me preocupa que estés siendo influenciada psicológicamente. Sus palabras fueron como una puñalada, y comprendí al instante que tramaban algo nuevo, un plan de coacción disfrazado de cuidado. Me mantuve serena y abrí la puerta del todo. Muy bien. Pasen. Veamos qué obra de teatro pretenden representar hoy. Los tres entraron al salón. El doctor Núñez, de unos 50 años, parecía incómodo por la tensión en el ambiente. Sacó un cuaderno, se colocó las gafas e intentó mantener una actitud neutral. Señora Mercedes Morales, he sido invitado para realizar una evaluación cognitiva. Solo serán algunas preguntas básicas. No tomará mucho tiempo. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quién lo invitó? Titubeó. Su familia. En concreto, su hijo, el señor Alejandro Morales. Sonreí, con voz helada. ¿Familia? Ya no tengo tal cosa, doctor. Pero bien, si quiere evaluar, responderé con una condición. Todo será grabado y hecho público. No quiero que nadie interprete mis palabras después. El doctor, sorprendido, asintió. De acuerdo. Tomé mi teléfono, lo coloqué sobre la mesa, activé la grabadora y me senté erguida. Adelante, doctor. Él comenzó con preguntas básicas. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuál es su nombre? Respondí con claridad, sin equivocarme en una sola palabra. Mi voz era firme, cada frase pesaba como una piedra. Alejandro y Marta empezaron a ponerse nerviosos. Los vi intercambiar miradas, susurrando algo entre ellos. El médico continuó. ¿Siente que alguien la está vigilando o quiere hacerle daño? Sonreí. Sí. Las dos personas que están sentadas aquí, mi hijo y mi nuera, han falsificado documentos, engañado al banco, robado mis ahorros, y hoy han contratado a usted para legitimar su intento de internarme en una evaluación psiquiátrica. El doctor Núñez se detuvo un instante. Levantó la mirada, visiblemente incómodo. Seguí hablando. Mi tono seguía sereno, pero cada palabra era un filo afilado. ¿Sabe? Ellos dicen que estoy delirando, pero las pruebas de sus actos están en manos del abogado Teodoro Pereira, quien ya las presentó ante la Fiscalía de Madrid. ¿Quiere verlas? Saqué del cajón una copia del informe policial de la noche en que Alejandro fue arrestado por allanamiento y la confirmación bancaria del retiro fraudulento de 50.000 euros. Las puse sobre la mesa, deslizándolas hacia el doctor. Aquí tiene. La prueba de mi delirio. Léalas con atención antes de diagnosticar mi locura. Marta se puso pálida. Mamá, estás malinterpretando todo. Esto es solo un malentendido. Cállate, grité. Mi voz resonó tan fuerte que yo misma me sorprendí. ¿Un malentendido? ¿Una madre acusada de demencia por su propio hijo? ¿Una nuera que se hace pasar por notaria? ¿Un intento de allanamiento en plena noche? ¿Y eso lo llaman malentendido? El médico guardó silencio. Me miró, luego miró a Alejandro, con una expresión llena de duda. Alejandro intentó mantener la compostura y dijo, forzando una sonrisa: Doctor, mi madre suele exagerar. Está obsesionada con que todos quieren su dinero. Yo solo quiero ayudarla. Lo interrumpí, hablando despacio, marcando cada palabra. Doctor, si aún le queda algo de ética profesional, debería saber que yo no necesito tratamiento. Necesito protección legal. Y si hoy redacta un informe falso, enviaré esta grabación completa al Ministerio de Sanidad. El aire se volvió espeso. El doctor Núñez me observó largo rato, luego cerró lentamente su cuaderno. Su voz bajó de tono, con cierta cautela. Entiendo. Parece que esto no es un asunto médico, sino un conflicto legal familiar. No puedo continuar la evaluación sin una orden judicial. Marta frunció el ceño. Doctor, ya le hemos pagado. Les devolveré el dinero, interrumpió él, poniéndose de pie. Y, por favor, no me involucren más en esto. Alejandro se levantó de golpe, el rostro encendido, y me gritó: «Te arrepentirás».
Estás destruyendo el honor de esta familia con tus propias manos. Lo miré, mi voz tan fría como el acero. ¿Familia? La destruiste el día que decidiste convertir a tu madre en una presa. El doctor salió en silencio, sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, quedamos solo los tres. Alejandro, Marta y yo, en medio de la sala. Nadie habló. Luego señalé la puerta. Fuera de mi casa. Y recuerda, la próxima vez que vengas, trae abogado, porque el tribunal te estará esperando. Marta tiró de su brazo, el rostro blanco como la cera. La puerta se cerró de golpe, dejándome en un silencio tan profundo que solo podía oír los latidos de mi propio corazón firmes, constantes. Me senté, tomé el teléfono y envié la grabación a Teodoro junto con un mensaje breve. Acaban de intentar forzarme. Gané esta ronda. Pocos minutos después, él me llamó. Su voz sonaba aliviada. Muy bien hecho, Mercedes. Deja que ellos mismos se hundan. Cuanto más presionen, más se delatarán. No tengas miedo. La mañana del lunes, Teodoro llegó a mi apartamento con expresión seria, pero con una mirada tranquila y segura. Llevaba en sus manos un grueso expediente, ordenado en una carpeta de cuero marrón oscuro. Al colocarlo sobre la mesa, habló despacio, como si quisiera que comprendiera el peso de cada palabra. Mercedes, todo está listo. El expediente completo, pruebas de fraude, documentos bancarios, grabaciones y el informe policial. Hoy lo presentaré ante el Tribunal del Distrito de Madrid. Una vez que el juez firme, la decisión será irrevocable. Miré el dossier, sintiendo que mi corazón latía más despacio. No por miedo, sino porque sabía que, después de hoy, cada lazo que me unía a Alejandro quedaría oficialmente roto. Me senté y pregunté en voz baja, ¿y después de que el tribunal lo apruebe? Tus bienes quedarán absolutamente protegidos, respondió Teodoro. El Fondo de Protección estará bajo supervisión directa del tribunal. Alejandro y Marta tendrán prohibido acercarse, ni siquiera podrán representarte legalmente. Podrán apelar, pero sus posibilidades de ganar son prácticamente nulas. Asentí, sonriendo suavemente. ¿Sabes, Teodoro? Les supliqué durante 5 años solo para que me respetaran. Ya no necesito hacerlo. Él puso una mano sobre mi hombro. Su voz era suave pero firme. Has pasado media vida para entender que el respeto no se ruega, se recupera. 3 días después, Alejandro recibió la notificación judicial. Lo supe porque esa tarde mi teléfono no dejaba de sonar. Su número aparecía una y otra vez, no contesté. Pero cuando no logró hablar conmigo, llamó a Teodoro. Él me contó que la voz de Alejandro se quebraba entre la ira y la desesperación, mezclando amenazas con sollozos ahogados. Gritaba que mi madre ha sido manipulada, que solo intento salvarla. Me dio Teodoro, suspirando. Pero cuando le mencioné que el tribunal ya tenía las pruebas de la falsificación de firma, se quedó callado. Esa noche, mientras leía algunas cartas antiguas de Miguel, sonó el timbre. Supe enseguida que eran ellos Alejandro y Marta. Aún así, abrí la puerta, porque ya no tenía miedo. Alejandro estaba allí, el rostro pálido, los ojos cansados, muy diferente a la arrogancia de antes. Marta bajó la mirada, apretando el bolso con fuerza. Ya no venían a imponer sino a suplicar. Mamá. La voz de Alejandro era ronca. Sé que me equivoqué. Solo quiero que me des una oportunidad. Ya no nos queda nada. Me quedé inmóvil, con la mano aún sobre el marco de la puerta. ¿Apenas ahora sabes decir la palabra perdón? Asintió, con los ojos enrojecidos. Perdí el trabajo. La casa está a punto de ser embargada. No hagas esto, mamá. No presentes esos documentos. No quiero que te engañen. Sonreí, una sonrisa leve, pero cargada de amargura. ¿Engañarme? Alejandro, ¿olvidas que tú fuiste quien me engañó? Marta rompió a llorar. Su voz temblaba. Mamá, solo quiero que todo vuelva a ser como antes. La miré, esa mujer que una vez me dijo, ya, es hora de que nos ocupemos nosotros. La misma que firmó papeles falsos que casi me dejaron sin nada. Hablé despacio, cada palabra marcada. Antes era cuando confiaba en ustedes. Antes creía que el amor podía salvar a un corazón codicioso. Pero me equivoqué. Alejandro dio un paso más,
su voz desesperada. Mamá, si firmas esos documentos, me destruirás. ¿Quieres que me muera? Lo miré a los ojos, aquellos que alguna vez brillaban cuando era un niño, y me abrazaba tras cada fiebre. Ahora solo quedaban el rencor y el miedo. Hablé con voz baja pero cortante como acero. No mueres por mí, Alejandro. Estás pagando por tu propia avaricia. Me di la vuelta, y antes de cerrar la puerta, añadí con calma. Te supliqué durante 5 años por respeto. Ahora es demasiado tarde. La puerta se cerró, dividiendo dos mundos. De un lado, los que se aferraban a la mentira. Del otro, una mujer que por fin había recuperado su dignidad. Una semana después, Teodoro me llamó. Su voz, grave pero llena de emoción, resonó en el teléfono. Mercedes, la resolución es oficial. El Fondo de Protección ha sido aprobado por el tribunal. Eres la única con derecho a administrar y representar legalmente todos tus bienes. Alejandro y Marta tienen prohibido acercarse durante 5 años, y el caso de falsificación será remitido a la Unidad de Delitos Financieros. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí el aire fresco de la primavera llenarme el pecho, ligero y puro. Entonces, ¿ya terminó? Terminó, respondió Teodoro. Has ganado, pero, más que eso, te has liberado. Sonreí, mirando el techo, donde la luz de la tarde dibujaba franjas doradas y suaves. En ese instante escuché la voz de Miguel en mi mente cálida, serena. Te lo dije, Mercedes, eres mucho más fuerte de lo que crees. Puse una mano sobre mi pecho, sintiendo el latido firme. Ya no temblaba, como antes. Me levanté, salí al balcón y observé la ciudad, la gente caminando, el sol bañando los tejados rojos. Un nuevo capítulo comenzaba, sin Alejandro, sin Marta, solo yo, Mercedes Morales, la mujer que atravesó el dolor más hondo para reencontrarse consigo misma. Esa noche encendí una pequeña vela junto al retrato de Miguel. Le hablé en voz baja, como si hablara con el viento. Amor, al fin lo logré. He conservado todo lo que me dejaste, no el dinero, sino el orgullo. La vela ardía brillante, su llama temblorosa reflejándose sobre la sonrisa serena de su foto. Sonreí suavemente. Afuera, el reloj marcaba un ritmo constante. 2 semanas después del fallo del tribunal, Madrid entró en los primeros días de primavera. Los árboles a lo largo del Paseo de Alcalá empezaban a brotar, y comprendí que la renovación no era solo para la naturaleza, también para las personas. La noticia del juicio entre Alejandro y yo corrió rápido por el vecindario. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con admiración, pero ya no me importaba. Ya no vivía para complacer a nadie. Una mañana, mientras regaba las flores del balcón, recibí una llamada de Teodoro. Alejandro y Marta han dejado su piso en Salamanca. No pueden pagar las deudas. La policía ha abierto una investigación por falsificación de documentos. Me quedé inmóvil. El corazón se me apretó, no por alegría, sino por un dolor difícil de describir. Creí que me sentiría satisfecha al saber que mi hijo pagaba por sus actos. Pero al oír su caída, solo sentí un vacío enorme dentro de mí. Dejé la regadera y apoyé las manos sobre la barandilla. La luz del sol iluminaba los geranios rojos, el color que más le gustaba a Miguel. Susurré, como si él pudiera oírme. Ganamos, Miguel. Pero, ¿por qué ganar duele tanto? 3 días después, Alejandro apareció en la puerta de mi casa. Ya no vestía trajes elegantes ni mostraba aquella arrogancia habitual. Solo quedaba un hombre delgado, con barba descuidada, ojos hundidos, de pie bajo la lluvia, abrazando una bolsa de tela desgastada. Mamá, ¿puedo entrar? Me quedé quieta un largo momento, escuchando el goteo de la lluvia sobre los escalones. Luego abrí la puerta, sin decir palabra. Entró y miró a su alrededor aquel piso que en su mente creía suyo. Todo seguía igual, salvo las personas. Se sentó, con las manos apretadas, la voz temblorosa. Mamá, ya no tengo nada. Marta se fue. Los amigos me dieron la espalda. Lo perdí todo. Le serví una taza de té y la puse frente a él. Aún tienes vida, tienes tiempo, tienes la oportunidad de redimirte. Sonrió con amargura, con lágrimas cayendo. ¿Redimirme?
Hice que mi madre tuviera que ir a juicio para defenderse de mí. Eso no se puede reparar. Guardé silencio. La lluvia golpeaba los cristales como el peso del tiempo. Luego hablé, despacio. ¿Sabes? Temí odiarte para siempre. Pero hoy, al verte así, solo siento compasión. No porque merezcas lástima, sino porque una vez te permití creer que siempre sería débil. Alejandro bajó la cabeza. Su voz se quebró. Puedes perdonarme. Lo miré a los ojos, húmedos pero firmes. Perdonar no es olvidar. No puedo olvidar las noches en que estuve encerrada en mi propia casa, ni cuando imitaste mi voz para firmar papeles, ni tu mirada fría cuando dijiste que yo estaba loca. Pero ya no te odiaré, porque el odio solo me envejece más rápido. Lloró, un llanto desgarrador de un hombre que lo ha perdido todo. Su sollozo llenó el pequeño apartamento como una confesión tardía. Me levanté, fui hacia la ventana y observé la lluvia cayendo suave sobre los tejados rojos. Luego me giré y dije, ahora debes irte, no porque te eche, sino porque necesitas encontrarte a ti mismo. Yo ya perdí a un hijo, pero tú aún. Tienes la oportunidad de volver a ser humano. Alejandro se levantó y asintió en silencio. Se dirigió a la puerta y antes de salir, se volvió una última vez. Mamá, gracias por abrirme la puerta. Sé que, si fuera al revés, yo no lo habría hecho. Respondí en voz baja. Hay puertas que no se abren para recibir, sino para despedir. Apretó los labios, hizo una leve reverencia y se marchó bajo la lluvia. Su figura se desvaneció en la esquina, mezclándose con los paraguas que pasaban deprisa. Esa noche, me senté sola junto a la ventana, escuchando la radio que tocaba un bolero que tanto le gustaba a Miguel. Entre esas notas melancólicas comprendí algo. Mi familia se había roto, pero mi alma, por fin, estaba libre. Ya no necesito que nadie confirme si tengo razón o no. He aprendido a vivir en el silencio donde no hay control, ni miedo, solo el sonido constante de mi propio corazón. Tomé la vieja foto de nuestra boda y la coloqué sobre la mesa. Miguel sonreía con la misma dulzura de siempre. Le hablé suavemente. ¿Sabes? Al final, entendí lo que me enseñaste. El verdadero amor no es soportar, sino saber cuándo detenerse. La llama de la vela a su lado titiló, proyectando reflejos temblorosos sobre la pared. Permanecí quieta, con los ojos cerrados, dejando que el viento nocturno entrara por la rendija de la ventana. Ya no había gritos, ni falsedad, solo la calma de una mujer que perdió a su hijo, pero se reencontró consigo misma. Al día siguiente recibí una carta escrita a mano. La letra era temblorosa, desordenada. Mamá, estoy en Valencia. He pedido trabajo en el puerto. Quiero empezar de nuevo. No me atrevo a pedir tu perdón, solo deseo que estés en paz. Te prometo que esta vez viviré como un hombre con conciencia. Alejandro. Cuando terminé de leer, doblé la carta y la dejé junto al retrato de Miguel. Una lágrima cayó, pero era de alivio, no de dolor. Me levanté, abrí la ventana y respiré el aire fresco de la mañana. El cielo estaba despejado y sentí mi corazón después de tantos años preso del miedo, la culpa y una maternidad traicionada finalmente libre. Ya no era la madre desesperada que suplicaba respeto. Soy Mercedes Morales, 68 años, viuda, viviendo sola y en paz. Mi familia puede haberse deshecho, pero mi alma ha encontrado su hogar. Una tarde de comienzos de verano, cuando Madrid brillaba bajo el sol dorado y el viento soplaba entre los árboles de la calle Alcalá, mi teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre que creí enterrado para siempre. Alejandro. Me quedé inmóvil unos segundos. El corazón me dio un vuelco. Los recuerdos regresaron: las noches de humillación, las firmas falsas, la imagen de mi hijo gritando que yo estaba loca. Pensé que nunca volvería a oír su voz, pero presioné el botón de contestar. ¿Aló? Dije en voz baja, serena. Al otro lado, hubo un largo silencio, solo el sonido del viento y una respiración entrecortada. Luego, la voz temblorosa y ronca de Alejandro. Mamá, soy yo. No respondí. Él inhaló y continuó. Sé que no quieres escucharme, pero debo decirlo. Lo siento.
No porque hayas ganado o por lo que dictó el tribunal, sino porque entendí que perdí a la única persona que realmente me amó. Me senté, mirando hacia el balcón donde la luz del atardecer doraba las ventanas. Alejandro, dije con calma, me has pedido perdón muchas veces, pero las palabras no pueden coser las heridas. El perdón se demuestra con actos, no con lágrimas. Guardó silencio. Escuché el ruido distante del tráfico y su respiración pesada, como la de alguien que acaba de comprender cuánto ha perdido. Mamá, no espero que me perdones ahora, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Encontré trabajo en Valencia, en el Milies, Puerto. Es duro, pero me siento en paz. Envió dinero a una organización benéfica para ancianos. Quiero empezar de nuevo, a la manera en que tú siempre viviste. Me quedé en silencio. Él continuó, con la voz quebrada. Mamá, sé que no necesitas dinero ni promesas, pero espero que algún día, cuando me presente ante tu puerta, no la cierres. Cerré los ojos y respiré profundamente. La puerta de esta casa nunca está cerrada, Alejandro. Pero si quieres entrar, tendrás que ser otro hombre, no aquel que alguna vez hizo temblar a su madre. Él respondió, casi en un susurro. Lo entiendo. Gracias por atenderme. La llamada terminó. Miré la pantalla que se apagaba y dejé el teléfono sobre la mesa. Dentro de mí surgió una sensación extraña, no exactamente perdón, pero ya no era rencor. Solo una tristeza tranquila, como la luz del crepúsculo cubriendo la ciudad suave, sin dureza. Los meses siguientes, mi vida volvió a la normalidad. Por las mañanas iba al mercado a comprar pan y fruta. Por las tardes regaba las flores, leía y luego daba un paseo por el Parque del Retiro. Aprendí a disfrutar de las cosas sencillas que antes había olvidado. El aroma del café tostado en la esquina, el sonido de los niños jugando, el reflejo del atardecer en las ventanas de las viejas casas. A veces me encontraba con Teodoro en el pequeño café que solíamos frecuentar. Él seguía pidiendo su espresso fuerte, y yo, mi té de manzanilla, me miró y sonrió. Mercedes, te ves diferente, más liviana. Sonreí y respondí, porque he dejado de intentar cambiar a los demás. Solo aprendí a amarme a mí misma. Él asintió. Pensé que la justicia era lo único que podía salvarte. Pero ahora veo que fue tu valentía la que realmente te salvó. Sonreí, mirando por la ventana, donde el sol cubría de oro la acera. Dentro de mí ya no había tormentas, solo la calma de quien ha sobrevivido al abismo y aún se mantiene en pie. Una noche, mientras leía junto a la ventana, una carta fue deslizada bajo la puerta. Sin remitente, solo una línea temblorosa. Mamá, acabo de encontrar un lugar donde quedarme. Sigo intentándolo. No espero tu perdón, solo que no olvides que sigo siendo tu hijo, Alejandro. Sostuve la carta largo rato y luego la dejé sobre la mesa, junto al retrato de Miguel. La luz de la vela iluminó el papel y la escritura parecía respirar. Dije en voz baja, como si hablara con los dos hombres de mi vida, uno que se fue y otro que intenta renacer. No he olvidado a nadie, pero tampoco regresaré. Los días siguientes transcurrieron lentos y en paz. Volví a pintar paisajes sencillos, una esquina, una maceta, un cielo azul. A veces los vecinos pasaban y decían que tenía el aire de una persona libre. Solo sonreía. No es libertad, es serenidad. Cada mañana escribía unas líneas en mi grados. Diario. Un día anoté. Pensé que la vejez era tiempo de esperar. Esperar a los hijos, esperar la alegría, esperar que alguien nos necesite. Pero no, la vejez es, al fin, el momento de vivir para uno mismo. Nadie tiene derecho a hacernos sentir miedo, ni siquiera quien comparte nuestra sangre. Cerré el cuaderno y abrí las puertas del balcón. En el cielo, el atardecer teñía de rojo toda la ciudad. Sonreí, sintiendo el viento entre mis cabellos plateados. La historia de Mercedes Morales es una obra de ficción inspirada en experiencias reales. Los nombres y lugares han sido modificados para proteger la privacidad. Pero entre estas líneas, muchos quizás se reconozcan. Una madre que cayó demasiado tiempo ante el dolor,
una mujer que solo deseaba respeto dentro de su propio hogar. A veces debemos elegir entre callar para mantener la paz o hablar para preservar la dignidad, y ninguna elección es fácil. ¿Qué harías tú si un ser querido convierte el amor en control? Mercedes eligió levantarse, sin permitir que el miedo definiera su vejez. Y Dios, que comprende cada lágrima, seguramente le dio la fuerza para encontrar de nuevo la luz en su interior. Gracias por llegar hasta el final. Haz clic en los 2 videos recomendados al final de la pantalla, quizá otra historia también esté esperando tocar tu corazón.